La humillación fue tan limpia que ni hizo ruido. Estábamos en la merienda del 6º cumpleaños de mi nieta, en el salón de juegos del edificio, con globos rosas pegados a las paredes y el payaso guardando sus trucos, cuando mi nuera me retiró el plato de tortilla a medio comer y, sin mirarme, dijo: «Lo hemos hablado y es lo mejor, Sole. Ya no puedes vivir sola y el mes que viene entras en la residencia de San Blas. El piso lo pondremos en venta esta semana, no te preocupes por nada». Yo dejé el tenedor en el aire, notando que varias madres del colegio se quedaron en silencio. Mi hijo sonrió a la niña como si nada y añadió: «Es por tu bien, mamá», con ese tono cariñoso que se usa para callar a quien estorba, como a un perro viejo que deja pelos en el sofá. Si te estoy contando esto, es porque aún me suena dentro el clic con el que el plato tocó la encimera. Tenía 66 años, viuda desde hacía 3, administrativa jubilada de una clínica, y mi miedo de toda la vida era convertirme en carga. Una señora desorientada que olvida el gas encendido y gasta más en medicación que en comida. Desde que murió Mateo, mi marido, fui invisible y útil, lo que en familia equivale a quedarse quieta y no molestar. Les llevaba a las niñas al logopeda, les pagaba los extras del conservatorio cuando el sueldo de Javier flaqueaba, hacía cocidos que alimentaban a media semana. A cambio, una silla en Navidad y el agradecimiento que dura lo que dura el postre. Ese día de la merienda me tragué la vergüenza con un trago de agua del grifo y me guardé en el bolso el llavero de Mateo, el de chapa con un número que nunca entendí, 34/834, como si ese trozo de metal pudiera sujetar la casa conmigo dentro. Las semillas de la duda ya estaban plantadas. 3 días antes, la portera, Loli, de las que te sostienen el mundo con una sonrisa y un manojo de llaves, me había dicho bajito que habían pasado unos señores a preguntar por la finca, que si sabíamos cuándo se liberaba el bajo A porque estaba a buen precio. En el buzón encontré un recibo de una tasación a nombre de Propiedad Calle Monte Perdido 21, tercero B, con mi piso exacto, y una nota adhesiva con mi firma perfecta pero torpe en la fecha. Yo no había firmado nada. Una abogada joven, Alicia, había dejado folletos en el centro de mayores sobre sucesiones y poderes, que no firmar sin asesoramiento. Los guardé sin leer, por pereza o por esa fe antigua en que los hijos saben lo que hacen. En la merienda, mientras Nuria, mi nuera, me decía de verdad que va a ser todo más cómodo, vi por el rabillo del ojo a Loli apoyada en la puerta, clavándome una mirada rara, mezcla de rabia y aviso. Fue Loli quien me susurró en el oído, al despedirnos, que había una convocatoria de junta extraordinaria con mi firma pidiendo instalar un ascensor y autorizar obras urgentes en mi casa. La junta era el jueves. Y yo no había pedido nada. Esa noche dormí con la ropa puesta y el bolso bajo la almohada. Al lado del llavero de Mateo, un papelito doblado por la mitad, Alicia Sánchez, abogada. Primera consulta gratuita. Algo que no sabía aún estaba a punto de ponerse de mi parte. La escalada no llegó con golpes, sino con pequeñas lijas. El lunes por la mañana, el grupo familiar de WhatsApp amaneció con un audio de Javier: «Mamá al final ha aceptado que no puede con la casa. Menos mal que encontramos plaza en San Blas». Me ardieron las orejas y casi contesto, pero callé. A media mañana, la directora de mi banco me llamó para confirmar que había autorizado a mi hijo como apoderado para gestiones menores de mi cuenta. Le dije que no, que yo no había firmado nada. Ella hizo el silencio tenso de los que pisan un charco y lo saben. «Entonces venga esta tarde y lo vemos, doña Soledad». Llegué a la sucursal con el corazón en la garganta y encontré a Mari Paz, la cajera de toda la vida, que me saludó apretándome la mano como si la banca necesitara humanidad para no venirse abajo. Abrimos la pantalla y allí estaban las gestiones menores, un traspaso de 15.000 euros a Residencia San Blas, reserva de plaza, fecha de ayer, concepto entrada. Yo no había dado ni un sí ni un no. También vi una orden de domiciliación de una aseguradora que no conocía y un correo al director adjunto con copia a una gestora llamada Eduardo Romero, mi cuñado, marido de mi hermana Inés, pidiendo agilidad por la situación de fragilidad de la titular. Me oí decir fragilidad en voz alta y me tembló la mandíbula. Mari Paz, con la pantalla reflejada en las gafas, me dijo bajito: «Si usted no lo ha autorizado, lo bloqueamos ahora mismo y dejamos rastro».
Firmé un papel con la mano tensa y me llevé un extracto impreso, los ojos clavados en las cifras como si fueran clavos. 15.000 euros que alguien había decidido que yo ya no necesitaba. Empecé a entender las reglas del mundo que me pisaba. En España, me explicó más tarde Alicia, los hijos tienen derecho a su parte, sí, esos tercios de los que hablan los notarios, pero el cónyuge viudo conserva el usufructo, el uso y disfrute de la casa mientras viva, si así lo quiso el testamento, incluso sin testamento, según el Código Civil. Nuda propiedad para ellos, vida dentro para mí. Una casa puede venderse sin la vida dentro, con la vida dentro hay que contar con la vida. Y yo seguía viva. Lo que intentaban era más feo, colarme una residencia, acelerar la venta con arras, cerrar mi puerta por obras, y llevarme en coche a un sitio con comedor a las 12 y bingo a las 5, firmando lo que me pusieran delante con una letra temblona y una sonrisa de que maja es, no protesta. La presión social hizo el resto. En el súper, la mujer que me pesaba la fruta me dijo, dicen que te vas del barrio, Sole, qué pena. Y otra vecina comentó, creyendo que no la oía, que a lo mejor así la viuda está más cuidada, que ya no está para subir escaleras. Loli me interceptó en el portal con un sobre grande, esto te lo dejaron esta mañana, burofax. Lo abrí allí mismo. Notificación de inicio de obras urgentes en su vivienda, firmada por Javier con mi firma debajo. Y otro papel, de una inmobiliaria del barrio de Salamanca, recibo de arras penitenciales, 20.000 euro entregados por la parte compradora a don Javier Martín, nudo propietario, con autorización de doña Soledad, se me secó la boca. Sentí esa mezcla de calor y frío que remueve la cena en el estómago. Loli, a mi lado, dijo en voz baja, Sole, aquí alguien te está copiando la firma, y mal. En ese trazo torcido reconocí la impaciencia de mi nuera. La junta extraordinaria era el jueves a las 8. Esa tarde, llamé al número del folleto de la abogada sin saber que al otro lado alguien ya había visto mi nombre en la sucursal del banco por otro motivo. Alicia me recibió en su despacho de la calle Goya con una taza de café que sabía a rescate. Tendría 30 y pocos, una coleta apretada y ojos de profesora que explica sin humillar. Vamos a empezar por lo básico, Sole, me dijo, como si ya me conociera de antes. Nadie te puede ingresar en una residencia sin tu consentimiento, salvo resolución judicial. Nadie puede vender tu casa si tienes usufructo o si te reservas el derecho de habitación. Y nadie, ni tu hijo, puede disponer de tu dinero sin tu autorización. Vamos a comprobar qué hay, qué firmaste y qué no. Abrimos carpetas. Yo llevaba una bolsa de tela con documentos amontonados, el testamento de Mateo, su certificado de últimas voluntades, un poder notarial antiguo que recordaba haber firmado cuando él enfermó para que yo pudiera pagar recibos. Allí, en una esquina, volví a ver el número del llavero, 34/834. Eso, dijo Alicia, tocándolo con una uña. Es la referencia a los artículos 834 y siguientes del Código Civil, el usufructo del viudo. Mateo era de los que piensan. Me reí con un nudo en la garganta. Mateo, ordenado hasta en su despedida, me había dejado una pista en el llavero que yo ignoré 3 años. Fuimos a la notaría donde firmamos el testamento y pedimos copia autorizada. Confirmamos que Mateo me había dejado el usufructo vitalicio de la vivienda familiar, con los hijos como nudos propietarios de la nuda propiedad, sí, pero subordinada a mí, uso y disfrute mientras viva. En el registro de la propiedad, la inesperada victoria, el usufructo constaba inscrito, aunque nadie en casa parecía recordarlo cuando hablaban de vender ya. Con eso, Alicia pidió una anotación preventiva que impedía la venta sin mi consentimiento y redactó un requerimiento notarial a la inmobiliaria por las arras. La autorización de la usufructuaria era falsa, nulas las arras por objeto imposible. Salió, entonces, el primer golpe sucio. Al volver del registro, encontré el buzón abierto. Faltaban el extracto del banco y la copia del burofax. Llamé a Loli, que sacó de debajo del mostrador una carpeta de plástico con gomas. Por si acaso, dijo, y me la entregó. Dentro, fotocopias de todo lo que había llegado esa semana y una foto borrosa del portal en la que se veía a Nuria, abriendo con una llave maestra el buzón.
Cámara nueva de la comunidad, instalada el mes pasado, añadió con orgullo. Su hijo la había conectado al móvil de Loli porque más de una vez habían perdido avisos. La aliada que yo necesitaba estaba en silencio en mi rellano. Esa noche, con el corazón en un hilo, tomé una decisión que me avergonzaba y me salvó. Acepté formalmente ser una carga. Alicia me explicó el contrato de alimentos, una figura vieja como el pan del día anterior, alguien, yo, se obliga a ceder algo, en mi caso, el trastero y una pequeña renta que Mateo dejó aparte, a cambio de que otra persona, mi sobrina Paula, de 28 años, hija de mi hermana Luisa, se comprometa a mi cuidado y sustento si hace falta, sin desarraigarme. Se inscribe, genera un derecho real que complica mucho que te saquen de tu casa y, paradójicamente, te da una red. Llamé a Paula, que llevaba meses ofreciéndose a quedarse algunos fines de semana conmigo para que no durmiera sola. Tía, dijo, con la voz de quien se mete en el barro sin dudar, dime dónde firmo. Lo hicimos al día siguiente. Los ojos de Alicia chispearon, ahora, si empujan, empujarán contra pared. El falso benefactor apareció con traje de buena familia y sonrisa de domingo. Eduardo, mi cuñado, me llamó esa misma noche para decirme que por fin se arreglaba todo, que él había pagado de su bolsillo una tasación para ayudarnos, que tenía contactos en la inmobiliaria y que lo justo era no perder la señal. Lo escuché con el auricular separado de la oreja, oyendo el eco de la palabra nuestros cuando hablaba de nuestros intereses. En su email al banco, el que me enseñó Maripaz, había pedido agilidad. Alicia, que ya olía las cosas como los perros las tormentas, tiró del hilo. Un correo anónimo, que luego supe que lo envió Lucía, la contable de la SL de Javier, amiga de una amiga de Paula, nos llegó a las pocas horas, capturas de una factura por servicios de intermediación pagada por la inmobiliaria Air Consultores, la sociedad de Eduardo, con concepto venta calle Monte Perdido, 3B, 2%. El benefactor que ayudaba había iniciado todo. La inconsistencia era tan vulgar que daba risa, cobró su comisión antes de que nadie firmara nada y sin que yo, usufructuaria, existiera en el trato. El miércoles, alguien pasó por mi puerta con una ganzúa. No encontraron nada. Yo ya dormía en casa de Paula, con la tele bajita y la carpeta de Alicia a mis pies. La junta extraordinaria era al día siguiente, pero a esa cita le íbamos a cambiar el guión. La sala de la comunidad, esa donde nos peleamos por la antena y las humedades, no había visto nunca tantos países chocando a la vez, la voz apurada de Nuria explicando que el ascensor era, por la abuela, el murmullo disimulado de los vecinos valorando su propia necesidad, Loli con la lista de propietarios y un bloc de notas como arma. A las 8:05, entré con Alicia, Paula y Lucía detrás. Javier abrió la boca, sorprendido. Eduardo, que ya estaba sentado mirando el móvil, levantó un segundo las cejas y volvió a bajarlas con la suficiencia de quien cree que las cosas están hechas. Antes de votar nada, dijo Alicia, a quien Loli cedió la palabra como si fuera una tradición antigua. Hay documentación que afecta a esta finca. Colocó sobre la mesa 3 copias del testamento, la nota simple del registro con el usufructo inscrito y el requerimiento a la inmobiliaria por las arras. Habló sin gritar, con esa autoridad que nace de los papeles bien atados. La vivienda 3B tiene un usufructo vitalicio a favor de doña Soledad Martín. Sin su autorización no hay venta. Y lo que se ha firmado en su nombre es falso. Además, se ha constituido un contrato de alimentos con anotación preventiva. Cualquier obra que afecte a su desalojo sin su consentimiento sería ilícita. Nadie respiró durante unos segundos. Nuria enseñó los dientes como si fueran una sonrisa, pero no le brillaron los ojos. Javier se removió en la silla, buscando palabras. Eduardo carraspeó. No dramatices, Alicia, dijo con condescendencia. Estamos hablando de favorecer a todos con un ascensor. Loli golpeó suavemente la mesa con el lápiz. Aquí el ascensor se aprueba si la comunidad quiere, pero la señora Soledad no se va de su casa por una obra, eso ya te lo digo yo. El aplauso espontáneo de Paqui, la de la tercera, rompió la tensión. Entonces Alicia clavó el segundo clavo. Y ya que estamos, añadió, desplegando un folio con sellos, el banco ha recibido orden de bloquear cualquier disposición en la cuenta de doña Soledad realizada por terceros.
Hay una transferencia de 15.000 euros a una residencia sin consentimiento. Y hay, además, una factura de la inmobiliaria pagada a Air Consultores, empresa de don Eduardo Romero, por intermediación en la venta de la vivienda, cobrada con fecha anterior a cualquier autorización válida. Eso, señores, tiene un nombre muy feo. Eduardo dio un golpe seco en la mesa. Eso es difamación. Lucía, la contable, que había permanecido muda, dio un paso adelante con una serenidad que me recordó a mi madre en misa. La contabilidad no difama, Eduardo, dijo, y colocó otra copia. Un email desde su correo profesional en el que el propio Eduardo escribía: en cuanto esté la anciana instalada, cerramos. El silencio pesó como una puerta de hierro. Nuria, que se había puesto pálida, intentó recomponer el guión. Sole, por favor, tú sabes que es por ti. Te cuesta subir. Es mejor que estés atendida. Me sacudí una lágrima vieja. Yo también quiero estar atendida, respondí, y noté la fuerza nueva en mi voz. Por eso he pedido ayuda. La he pedido a quien no me empuja por las escaleras. He firmado un contrato de alimentos con Paula. Y he renovado mis gafas para leer lo que firmo, que por lo visto era imprescindible. Se oyeron risas nerviosas. Loli, desde la puerta, dijo en voz alta, como para que lo oyera el patio entero, y para que conste, Nuria. Si vuelves a meter una llave en un buzón que no es tuyo, la próxima foto no será borrosa. Hubo un murmullo de contenida, como en las películas cuando el malo se da cuenta de que se ha quedado sin música. El notario no estaba en esa sala, pero la ley sí. Alicia anunció que ya había puesto en conocimiento de la Fiscalía las posibles falsedades, que la inmobiliaria había devuelto la señal y que el banco había revertido la transferencia a la residencia. Javier, por primera vez, habló mirando a la mesa. Yo, empezó, y no encontró la frase. Su mano buscó la de Nuria y no la encontró. Vi en su nuca la curva de niño que sacaba sobresaliente en lengua y lloraba en silencio si le gritabas. No me dio pena. Me dio un temblor en el estómago, una mezcla de alivio y duelo por un hijo que había decidido ser hijo solo cuando le convenía. La votación del ascensor se aplazó. La reunión se disolvió en corrillos, como siempre, pero esta vez con un olor distinto, a final de tormenta. Cuando salí al portal, la vecina del 1, a la que me oyó toser en enero y me trajo caldo, me tocó el codo y me dijo bajito: bien hecho, Sole, y eso pesó más que cualquier sentencia. Me giré y vi a mi nieta mayor, que se había escapado con su patinete, mirándome desde la escalera. Tenía los ojos de su abuelo. Asintió sin saber que estaba eligiendo un bando. En el portal, Javier me alcanzó. Mamá, dijo. Tenía la voz rota, esa grieta que aparece cuando la mentira se queda sin ladrillos. Nos van a denunciar. Eduardo dice que esto se puede arreglar. Lo miré en silencio. Él fue el primero en bajar la vista. Lo que se puede arreglar, respondí, es que me devuelvas el respeto. Lo otro ya lo están arreglando las cartas. No me detuvo. Por primera vez en meses, subí la escalera sin perder el aire. Las consecuencias llegaron sin trompetas. La inmobiliaria mandó una carta aceptando la nulidad de las arras y deslizando una disculpa vaga. La residencia devolvió la reserva a la cuenta, con un correo del director lamentando la confusión, y adjuntando el formulario de consentimiento en blanco con una firma que ya nadie se atrevía a defender. Eduardo, el benefactor, desapareció varios días de los chats familiares y cuando volvió, fue a través de un abogado con un escrito donde proponía cerrar el tema sin ruido. No hubo acuerdo extrajudicial a su manera. Sí hubo, en cambio, un reconocimiento de deuda de Javier por los 15.000 euros y la renuncia expresa, ante notario, a cualquier poder sobre mis cuentas. Alicia le explicó con calma que una denuncia por falsedad y administración desleal podía arruinarle la carrera. Él firmó con la cara de quien ha visto su propio fracaso reflejado en un cristal oscuro. De Nuria no supe más salvo por las idas y venidas de sus bolsas de gimnasio. Nunca volvió a tocar mi buzón. Yo hice algo pequeño, y por eso grande. Con Paula, convertí el trastero que cedí en el contrato de alimentos en una salita con mesa grande, 2 estanterías y una cafetera.
Loli bautizó el lugar a su manera, el cuarto de leer. Empezamos a reunir libros del barrio, pusimos una libreta para préstamos y los jueves, bajan 3 crías a hacer deberes allí mientras yo reviso mi tensión con un aparatejo que me dejó la enfermera del centro de salud. Me apunté a voluntariado de apoyo administrativo en el centro de día de la calle, de ese que ayuda a los mayores con sus citas, sus claves, sus certificados. Sé de memoria ya la frase que me salvó: por favor, enséñeme lo que voy a firmar. No sermoneo, enseño el llavero de Mateo y cuento lo del número. A veces un gesto se convierte en una ley pequeña que te sostiene. Javier me escribió una carta. Sin excusas y sin grandilocuencias, me pidió perdón. Dijo que se quedó sin aire cuando se vieron las pruebas y entendió que hacía meses que había cruzado líneas pensando que lo hacía por todos. Le contesté en otra carta, con una sola condición para volver a vernos, que viniera solo, sin planos de pisos ni folletos de residencias en el bolsillo. Vino. Tomamos café en la cocina. Yo le hablé de cómo me tembló el pulso en la sucursal y él me habló de créditos, de su miedo al fracaso y de una vergüenza vieja de sentirse menos que su cuñado. No lloramos. Acordamos límites. Le enseñé el cuarto de leer y se quedó un rato en la puerta, como si le hubieran presentado a alguien importante. Si me preguntas la lección, no te soltaré una frase de azucarillo. Solo diré que aceptar ayuda a tiempo es otra forma de seguir de pie, que a veces la fuerza consiste en poner tu nombre donde va y vigilar que nadie lo escriba por ti. Y que hay venganzas que no hacen ruido, consisten en quedarse en tu casa, poner a hervir otra vez el puchero y decidir que te vuelvan a llamar por tu nombre, no por tu utilidad. Por las noches, cuando cierro los ojos, aún veo a mi nieta en la escalera, con el patinete torcido y los ojos de su abuelo. Me pregunto qué recordará cuando sea mayor, si la tarde de los globos o la de la sala de juntas. Ojalá recuerde esto, una mujer, con la edad en los huesos y un número en un llavero, que decidió que su vida seguía dentro. ¿Tú qué crees que recordará?